Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con el tema de ruptura prematura de membranas pretérmino, ¿no? ¿Qué es lo que dice la evidencia actual? ¿Qué? Listo. Entonces aquí con el mouse en la flechita de adelante y para silenciarlos aquí. Porfa, verificar todos porque se escucha voz de bebés, sus audios. Bueno, vamos a tomar como definición la ruptura prematura de membranas, la que ocurre antes del inicio del trabajo de parto y menor a las 27 semanas de edad gestacional. Es muy importante tomar en cuenta porque por el proceso infeccioso que se suscita, tenemos, como les había comentado, el triple que no va a ser tema de tratamiento hoy día, ¿no? Lo que conlleva a la sepsis neonatal y a la endometritis. Y uno de la mayor preocupación que tenemos es la prematurez. ¿Por qué? Porque lleva muchos problemas como la enterocolitis necrotizante, la hemorragia intraventricular y el síndrome de dificultad respiratoria. Vamos a recordar un poquito cómo está conformada la capa de la membrana, ¿no? Recuerden que tenemos algunas capas en el este. Básicamente la composición de la matriz extracelular va a ser compuesta solamente por colágeno de todos los tipos. Tenemos que recordar también que ahí hay una clasificación, ¿no? De la COG para poder definir a qué se define el término, es el embarazo de 37 semanas. El término temprano de 37 semanas hasta las 38 semanas, 6 días. El término completo de 39 semanas hasta las 40 semanas, 6 días. El término tardío a las 41 semanas o 41.6. El posttérmino que es de 42 semanas, no como algunos ponen 41 semanas. El pretérmino menos de 37 semanas, el pretérmino tardío de 34 semanas a 36.6, el pretérmino moderado de 32 a 33.6 semanas, el muy pretérmino de 28 a 31.6 semanas y el pretérmino extremo menos de 32 semanas. Debemos considerar también que la COG en su documento del 2016 en el manejo de esto de parto prematuro, ellos recomiendan que la vitalidad fetal se puede considerar hasta las 24 semanas, ¿no? Y que a partir de ahí nosotros tenemos que empezar el manejo de esta patología. A subirle. Nosotros debemos tomar en cuenta con las diapositivas que siguen, chicos, hay que tomar en cuenta los factores de riesgo que se suscitan en la paciente, ¿no? Recuerden que siempre una historia clínica bien realizada y manejando los factores de riesgo que debemos tomarlos siempre en cuenta, podemos evitar que la paciente llegue a una ruptura prematura de membranas y más aún que llegue a un parto, a una amenaza de parto prematuro, porque si no logramos darnos cuenta de esto, la paciente va para peor, ¿no? Vamos a tomar en cuenta las pacientes que pertenecen a los factores de riesgo de bajo riesgo. Esto lo van a encontrar, les voy a mandar el documento, esto es del manejo de parto. Creo que subió las mismas. Ya. A ver, los factores de riesgo, esto lo van a encontrar. Les voy a mandar la guía de práctica clínica de los mexicanos, ¿sí? Las mujeres los catalogan como de bajo riesgo, las de raza africana, peso bajo materno, obesidad, enfermedad periodontal, vaginosis bacteriana, que haya tenido sangrado, miomas uterinos o periodo intergenésico menor de 18 meses. El de alto riesgo van a ser las pacientes que presenten al menos uno de los siguientes factores: antecedentes de parto pretérmino previo. Recuerden que casi el 50% de las mujeres tienen la probabilidad de hacer parto pretérmino si los tuvieron en su embarazo anterior. Antecedentes de 3 pérdidas, antecedentes de parto pretérmino espontáneo, que sea un embarazo gemelar, que sea un embarazo único con una cervicometría menos de 25 entre las 20 a las 24 semanas. Y las mujeres que tengan una longitud de cervix de menos 15 milímetros a las 14 o 15 semanas. Las mujeres con un embarazo gemelar o múltiple con un cervix corto polidramnio, más de 2 factores de riesgo que tenga la paciente y polidramnios, ¿no? Dentro de su fisiopatología, debemos recordar a qué se va a referir todo esto. Son las membranas ovulares con morfología externa alterada, ¿no? El sistema enzimático proteolítico que se presenta y los agentes infecciosos y hormonales que pueden conllevar a esta ruptura de membranas. Hay un artículo muy bonito que habla de los microbiotomas durante el embarazo. Se supone que el líquido amniótico siempre tiene que ser aséptico y estéril, ¿no? Nunca debe tener nada. Pero hay estudios que los reportan
que sí, que a veces la encontramos dentro de las membranas, pero es muy importante cuando tengan esto mandar a estudiar las placentas, porque a veces nos quedamos con una llamada coriamnionitis de tejido, ¿no? Entonces, se supone que toda paciente que pueda tener un problema oral tiene un microbioma que puede ser predispuesto para una ruptura prematura de membranas o por una amenaza de parto pretérmino. A nivel intestinal, las bacterias que se encuentran a nivel del cervix, a nivel de la vagina y a nivel de la placenta, ¿no? Ellos aquí, Agar, refiere que se identifican un microbioma con baja abundancia, pero metabólicamente rico en la placenta término, incluyendo el Escherichia coli. Por eso es que esta definición de que hay que tomar muy en cuenta que sitios en que la mujer no debería tener si ahí se encuentran bacterias por los estudios que han realizado. La etiología microbiana es lo que les explicaba antes, ¿no? Es esto, un vientre materno estéril, ya que si no encontramos un vientre materno o el líquido amniótico que sería estéril, empezamos con el inicio de parto prematuro, la ruptura prematura de membranas, tenemos con todo lo que les expliqué anteriormente, infecciones ascendentes, ¿no? De la cavidad vaginal y la microbiota propia de la placenta que posee. Así ya. Dentro de la etiología microbiana, nosotros vamos a tener los cambios fisiológicos del embarazo, ¿no es cierto? Que van a ser los hormonales y los físicos. Hay mujeres que tienen, refiriéndose a esto, con los embarazos gemelares, ¿no? Por la sobredistensión que pueden tener. Otros es la cambio en la microbiota que les explicaba anteriormente y el rol que se presenta durante el parto o el posparto. Si nosotros hacemos una historia clínica bien hecha, lo que yo les refería en cuanto a sepsis, nosotros debemos tomar muy en cuenta todos estos factores porque la paciente puede ir a un shock séptico, como les expliqué antes, ¿no? En la charla de Guayaquil o con los que estuvieron. Ya, vamos a recordar aquí. ¿Cómo voy pasando? Ya, vamos a recordar que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Tenemos el líquido amniótico, el amnios, el corio, la decidua y el miometrio. Recordemos que una vez cualquiera sea la etiología de esta, el ingreso de las bacterias hacia el líquido amniótico, lo que va a desencadenar es que los neutrófilos empiecen a liberar y se haga una presentación inmunológica, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral e interleuquina 6, que a la larga lo que va a llevar es a pasar a través del amnios. Esto va a ser una liberación de prostaglandinas a través de la decidua, ¿no? Siguen aumentando, pasan las bacterias también a través de este mecanismo y sigue habiendo una liberación de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, ¿no? Y a la larga lo que va a hacer es que haya una gran cantidad en las células deciduales de prostaglandinas. Y a la larga lo que va a hacer es estimular el miometrio para que haya la contracción, que es una de las teorías para la ruptura prematura de membranas, ¿no? Porque aquí lo que se va a presentar a la larga es la disregulación de la coriamnionitis a la larga para que tenga la ruptura prematura de membranas. ¿Recuerdan la gráfica anterior de las membranas? Es porque hay una disregulación de esta y a la larga se terminan rompiendo. Se habla también de una modelación a nivel de las contracciones y a la larga terminan en una ruptura de las mismas, ¿no? Ya a la larga con la paciente termina con una deciditis y con el parto prematuro como tal. Al hablar de esto, no puedo hablarles ahorita de la triple I porque la triple I debe ser abarcado en un tema aparte, ¿no? Porque es bastante largo. Dentro de las conclusiones que llegan con esto de la fisiopatología es que la intensidad de la respuesta inflamatoria intraamniótica está mediada por la interleuquina 6 en el líquido amniótico, por lo que les explicaba anteriormente, pero es mucho más significativa en pacientes con ruptura prematura que termina en menos de 25 semanas que en mujeres de más de 25 semanas, ¿no? La frecuencia de los eventos mórbidos neonatales cuando hay procesos inflamatorios del 82.4%, menos del 43.8% en los no inflamatorios. La frecuencia de las lesiones inflamatorias placentarias agudas con microbios es del 93.3 versus 38% cuando no hubo inflamación. Todos fueron significativamente más altos en pacientes con inflamación intraamniótica asociada a microbios, ¿no? Claro, si nosotros tenemos como toda respuesta inmune, ¿a qué va a haber? Va a haber una respuesta inflamatoria que se va a desencadenar en este caso en la ruptura prematura de membranas.
La sola presencia de microorganismos en la vagina, en el cervix, en el líquido amniótico, la placenta, no es suficiente para poder definir una infección. Esta es la parte muy importante que hay que hablar en lo de triple I, ¿no? Es importante reconocer qué significa normal en términos de la presencia microbiana y que es patogénica para entender la dinámica de su coexistencia durante los estados de salud o enfermedad materna. Recuerden que dentro de la triple I hay otra forma para poder identificar las pacientes con la triple O coriamnionitis, ¿no? Ay, no sé. Sí, la encuentras. Ya, el diagnóstico que vamos a hacer, pues, si es que es una, eh, ¿cómo es? Una hidrorrea macroscópica, pues va a ser fácil, ¿no? Pero sin embargo necesitamos documentar porque no solamente basta con decir que está saliendo líquido amniótico, hay que ver incluso las características, ¿no? Se pueden tomar ciertas muestras, ¿no? Por ejemplo, si se habla del test de cristalización todavía que tenemos que hacer, pero ahora hay algo mucho más efectivo para poder realizar el diagnóstico y es con el Amnisure. El Amnisure es un dispositivo súper facilito de manejarlo, ¿no? No sé si ustedes lo disponen, deberíamos disponerlos todo para poder hacerlo efectivo y hacerlo con mayor efectividad el diagnóstico. Este artículo les voy a mandar a ustedes también, es muy bonito para el manejo de los pacientes de 24 a 33.6 semanas. Este es el Amnisure, ¿no? El que nosotros vamos a tener. Es muy fácil de realizarlo, no es nada complicado. Solamente se toma una muestra, se hace un lavado primero con solución salina con un CC, luego se moja se toma la muestra y se coloca dentro del dispositivo. Y esto es como marcar una prueba de embarazo, ¿no? Ya. Dentro del manejo hay muchas controversias que vamos a tener, ¿no? Porque ahora se maneja mucho esto del manejo expectante de la ruptura prematura de membranas. Como ustedes ven ahí, hay momentos en los que dicen que no puede haber un proceso infeccioso y en los otros que sí. Pues siguiendo la fisiopatología, yo creería que siempre hay un proceso infeccioso para que haya una ruptura de membranas, ¿no? Pero también pueden haber pacientes que tienen algún problema de colágeno, alguna enfermedad que no le hemos diagnosticado antes. Entonces, el periodo de latencia entre la rotura de las membranas y el parto es un periodo crítico para determinar los resultados de salud materna y neonatal, porque siempre nos encontramos entre la disyuntiva de cuándo terminamos el embarazo, podemos hacer un manejo expectante con la paciente o no hacemos un manejo expectante con la paciente. Todo va a, realmente tenemos que hacer una amniocentesis para poder definir el bienestar tanto materno como fetal, porque recuerden que las alteraciones que se presentan a nivel materno son la finalización, que sería la sepsis, que conlleva la muerte, y todo lo que corresponde a las complicaciones prematuras del bebé. Ya, aunque las latencias, en este artículo es muy bonito porque ellos hablan que aquí, aunque las latencias más largas se han asociado con una reducción de las probabilidades de morbio y mortalidad neonatal existente, hay un riesgo asociado de infección materna y o fetal. Nosotros dentro del hospital cuando estaba trabajando para Chegona, nosotros vimos que las pacientes lo máximo que llegan a tolerar y aguantan sin que presenten un proceso infeccioso grande son 7 días. Y eso realizándoles amniocentesis del momento que nosotros, porque en exámenes de laboratorio está todo normal, cualquier marcador sale normal, pero el momento que nosotros hacíamos la amniocentesis podíamos definir si la paciente estaba en una triple U y o coriamnionitis y poder finalizar el embarazo.
Bueno, siguiendo con la charla hasta que se cargan las diapositivas, a la larga las conclusiones es que las mujeres que presentan una ruptura prematura de membranas tienen una microbiota vaginal altamente variable, ¿no? No se correlaciona con la duración de la latencia y tenemos que, se deben incluir más estudios para poder, después de la ruptura de membranas, para poder determinar si la microbioma predisponente conduce a la ruptura prematura de membranas, ¿no? En este artículo es muy bonito porque habla del tratamiento del esquema de madurez fetal de rescate. Hay algunos artículos que reportan que sí se debe hacer y otros que no se debe hacer, ¿no? Yo creo que dentro de nuestro medio en el que nos encontramos, creo que sí se debe hacer una maduración. Hay artículos que te dicen que sí debemos hacer un esquema de madurez fetal de rescate, ¿no? Con los 12 miligramos en una sola dosis para poder terminarle sea por parto o por cesárea al bebé. Verán, en 8 estudios, 3.206 neonatos disminuyó el riesgo de dificultad respiratoria, ¿no? 9 estudios en los que se reportaron 5.626 neonatos. El peso al nacer no fue diferente entre los grupos de estudio, el 53% sobre el 79%, la disminución de hemorragias intraventricular y enterocolitis. Como ustedes ven, los estudios son con un N bastante amplio y son muchos estudios para que nosotros avalemos el uso de la madurez de rescate, ¿no? En las gestaciones cerca al término no tenemos realmente mayor problema, ¿no? Por ejemplo, en la guía de práctica clínica de los argentinos, ellos dicen que podemos esperar hasta 24 horas sin necesidad de antibiótico, ¿no? Pero si ya pasa más allá de 24 horas, debemos utilizar los antibióticos para poder evitar problemas de sepsis con la paciente. Y sobre todo si son estreptococo positivas, ¿no? Entonces, para ellos no está indicado la colocación de corticoide, la reducción de la taquimia transitoria y la displasia broncopulmonar. Y hay una reducción del uso de surfactante, claro, porque tenemos un bebé que ya es grande, ¿no? Vamos a verle, por favor. Verán, siguiendo con la diapositiva, esto de la disbiosis, el administrar antibióticos cuando nosotros hacemos diagnóstico de vaginosis durante la labor de parto, no tiene ningún efecto, ¿no? No mejora la ruptura prematura de membranas en las pacientes, ¿no? Y la reducción de los microorganismos es más frecuente encontrada cuando se encuentran con prehotel. Recuerden que la vaginosis bacteriana no solamente es con la Gardnerella helanosis, no son con estas bacterias también. Debemos tomar en cuenta para el tratamiento las indicaciones y las contraindicaciones para el tratamiento tocolítico. Verán, las indicaciones son con embarazos de menos de 36.6 semanas de gestación. La posibilidad de realizar uteroinhibición con el índice de Gruber-Baumgarten, ¿no? Las contraindicaciones fetales, la muerte intrauterina, la malformación fetal incompatible con la vida, el deterioro del grado del bienestar fetal y un embarazo mayor a 37 semanas de gestación. Las maternas, la preeclampsia con datos de severidad, la eclampsia, las contraindicaciones para el uso de cada fármaco de acuerdo a la patología. Y las contraindicaciones obstétricas. Yo lo que me refiero aquí en ruptura prematura de membranas es cuando el parto es inminente con la paciente, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que hacer una historia clínica bien hecha para poder definir, porque en lo que les decía anteriormente, nosotros esperamos el bienestar del bebé, pero la que se va a complicar es la mamá, y a la larga se termina complicando el bebé. El bebé también hace un CIRS fetal, ¿no? Ese sí se encuentra como CIRS fetal, que es una respuesta inflamatoria muy parecida a la que la mamá hace, pero en este bebé lo que le lleva es una muerte intrauterina mucho más rápida que cualquier otra cosa. Por eso es que uno tiene que hacer, desgraciadamente, tendría que hacer amniocentesis todo el tiempo para poder definir si tenemos o no la probabilidad de hacer un manejo expectante con el bebé. Este es un esquema que ustedes van a encontrar en los artículos que les voy a enviar en el tratamiento de la ruptura prematura de membranas. En el embarazo pretérmino de 22 a de 24 a 33.6 semanas, no, en urgencia. Es lo que ustedes deben hacer, como en el nivel en el que ustedes se encuentran, ¿no? Porque recuerden que a la larga estos embarazos deben ser enviados
a un poder resolutivo de mayor complejidad, ¿no? Es como yo les decía, nosotros aquí en Quito tenemos los embarazos para menos de 32 semanas al hospital de tercer nivel y mayor de 32 semanas en adelante a los hospitales de segundo nivel, ¿no? Entonces, realizar el diagnóstico bien hecho, la historia clínica con la exploración física, la cristalografía, el Amnisure, si es que es así posible realizarlo para poder tener, que hay momentos en los que son hace un poquito difícil no poder definir si es o no una ruptura, realizar un ultrasonido, si es que hay la disponibilidad para que ustedes lo puedan hacer, si no solamente un rastreo ecográfico y si no ya no lo realizarían, ¿no? Descartar si es que ustedes pueden, pero esto lo va a hacer con el ultrasonido, ¿no? Realizando todo lo que compete, los cultivos y laboratorios, si es que así lo pueden hacer, realizar, ¿cómo se llama? Un monitoreo fetal, la colocación de los esteroides para nosotros y para el nivel que ustedes tienen el diagnóstico, la realización de monitoreo fetal, que muchos sí los tienen, y la colocación de los corticoides. Eso no debemos retrasar por ningún motivo, no de las dosis que nosotros sabemos. El uso de antibióticos para la paciente sí tiene que estar estructurado de acuerdo a las guías que nosotros tenemos, ¿no? Pero por lo general casi todos manejamos con lo mismo, que es la ampicilina 2 gramos cada 6 horas, más la eritro 500 miligramos y oral cada 6 horas. Ustedes lo van a manejar en este esquema porque luego la paciente ya pasa al nivel que le corresponde. O si no, con la clindamicina, los 600 miligramos intravenoso cada 8 horas, ¿no? O el eritromicina igual para poder continuarlo luego vía oral a la paciente. Ya, igual, ¿no es cierto? Los criterios de interrupción, bueno, esto les puse así como en una forma general, porque realmente ustedes no lo van a manejar esta parte. Solo que esté en un hospital de segundo nivel o en un hospital básico tampoco van a poder hacerlo, ¿no? Pero es para que tengan conocimiento. Cuando hay sospecha de coriamnionitis, que sería o triple I, el exprimimiento prematuro, una alteración ¿cómo es? Del monitoreo fetal, alguna alteración en la ecografía que ya pueda ser con alteración de flujometría Doppler, ¿no? Y en hospitalización, que ustedes no lo van a mantener a la paciente, pero ya nos toca ahí hacer perfil biofísico, ¿no? Dependiendo de cómo sale y mucho más factible antes que con perfil biofísico es manejarlo con la ecografía, ¿no? Para poder hacer, dependiendo de la relación que vaya a tener el bebé, si es y dependiendo de cómo está su flujometría Doppler, ¿no? Y el perfil biofísico, los exámenes de laboratorio que se tienen que hacer con las pacientes para poder verificar. Hay una forma muy factible también de hacerlo ahora, pero eso es con ecografía avanzada y se realiza en tercer nivel, que es el Quantus, es excelente, pero no lo vamos a tener aquí, pero sí tenemos TATE para poderlo hacer, ¿no? Esto se hace una flujometría a nivel pulmonar para poder ayudarle al bebé y poder definir cuánto es el grado de inmadurez para que terapia intensiva neonatal pueda manejar de mejor forma al bebé y los esquemas de madurez que nos corresponde y dependiendo el tiempo de latencia. Como les decía, entre el periodo de ruptura de membranas de la paciente hasta que pase, nosotros en el hospital hemos tenido hasta 7 días las pacientes que debutan con un proceso infeccioso. Este es un esquema de las guías de práctica clínica que ustedes encuentran cuáles son los antibióticos que ellos utilizan. Por ejemplo, las guías de Barcelona, que igual les voy a hacer llegar, es ampicilina 1 gramo cada 6 horas, más de eritro 250 cada 6 horas. Dentro de sus primeras 48 horas, endovenoso. Nosotros no tenemos endovenoso, así que nos resulta difícil usarlo. Y la ampicilina, luego ya que pasa para vía oral por 5 días, ampicilina 500 miligramos más eritro, ¿no? De 333, que aquí nosotros no vamos a tener. Las guías de Chile recomiendan ampicilina 1 o 2 gramos cada 6 horas y eritro de 250 a 500. Y por 5 días la ampicilina 500 miligramos cada 6 horas más eritromicina 250 a 500 miligramos. La COG ampicilina 2 gramos cada 6 horas más eritromicina 250 miligramos cada 6 horas. La amoxicilina, 250 miligramos cada 8 horas, más eritromicina, 333 cada 8 horas. Las guías de México, ampicilina 250 gramos, eritromicina 250 cada 6 horas. Y la amoxicilina, 250 miligramos cada 8 horas, más eritromicina, 250 miligramos cada 8 horas. Las guías de Australia, ellos utilizan eritromicina 250 miligramos cada 6 horas por 10 días y no incluyen tratamiento endovenoso ni beta-lactámicos.
Las guías de Argentina, ampicilina 2 gramos cada 6 horas más eritromicina 500 miligramos cada 6 horas. Y ampicilina 500 miligramos cada 6 horas más eritromicina 500 cada 8 horas. Las guías de Ecuador, que es lo que nosotros tenemos, ampicilina 2 gramos, dosis inicial de 1 gramo cada 6 horas y más eritromicina 250 miligramos vía oral cada 6 horas. Y luego continuar con amoxi 500 cada 8 horas más eritromicina 250 miligramos vía oral. Ya, eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta? No.
Ya. Hay una pregunta que ponen ahí, ¿cuál es el tiempo de uso de antibiótico profilaxis? Creo que decía. Antibioprofilaxis. Pero en primer nivel ustedes no van a utilizar sino más que la primera dosis y la referencia, porque ustedes no pueden quedarse con un embarazo prematuro.